Durante casi 2 décadas, nadie sospechó nada. Tenía un trabajo estable, saludaba a los vecinos, hacía fila en el supermercado como cualquiera. Era, a ojos de todos, una persona más en la rutina diaria. Pero lo que ni sus amigos más cercanos sabían era que ese hombre no existía, o al menos no con ese nombre. Lo que parecía ser una vida tranquila escondía una de las farsas más elaboradas de los últimos años. Una mentira que duró 18 años, construida con precisión, silencio y una profunda necesidad de desaparecer. Pero como todo secreto, el suyo también tenía una grieta. Y fue allí donde todo empezó a derrumbarse. Una firma no coincidía, un número no aparecía en el sistema. Un detalle mínimo, casi imperceptible, que bastó para que alguien empezara a hacer preguntas. Preguntas que lo llevarían a enfrentarse con un pasado que había enterrado con tanto esfuerzo. Y tú, espectador, vas a acompañar cada uno de esos pasos, como si también estuvieras reconstruyendo esta historia pieza por pieza. Si te gustan los casos reales llenos de misterio, giros inesperados y verdades escondidas, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una puerta abierta a lo desconocido. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Es una historia que podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Porque a veces, la persona que crees conocer no es quien dice ser. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué estaba ocultando desde hace casi 20 años? Retrocedamos en el tiempo. Antes de las preguntas, antes de las sospechas, había solo una vida común. Él se hacía llamar Martín. Tenía poco más de 40 años, cabello oscuro con algunas canas discretas, mirada tranquila. Vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Trabajaba como asistente administrativo en una empresa modesta y no llamaba la atención. Siempre saludaba con una sonrisa amable, pero evitaba conversaciones largas. Nunca hablaba de su infancia, de su familia o de su pasado. Y durante mucho tiempo nadie pensó que eso fuera extraño. Con el tiempo, su círculo social lo aceptó como alguien reservado. Un poco cerrado, pero buena persona, decían. No era conflictivo, no era visible. Era exactamente eso lo que lo hacía invisible. Y en esa invisibilidad, Martín había encontrado la protección perfecta. La rutina era su disfraz. Horarios predecibles, gestos repetidos, respuestas calculadas. Una vida diseñada para no despertar sospechas. Pero siempre hay alguien que observa más de lo que aparenta. Una compañera de trabajo notó que Martín nunca asistía a las fiestas de la empresa. Otra vez, un vecino le preguntó si había nacido en esa ciudad y él respondió con un silencio incómodo. Y así, pequeñas piezas empezaron a moverse, aunque sin conexión aparente. Hasta ahora, ¿qué puede llevar a una persona a borrar por completo su pasado y empezar desde cero con un nombre falso? ¿Fue una decisión voluntaria o una necesidad desesperada? Martín no siempre se llamó así. Esse nome apareceu pela primeira vez em pequeno vilarejo do interior, onde ninguém fazia muitas perguntas e a burocracia era mais lenta do que o tempo. Com documentos simples, histórico reinventado e uma história ensaiada, ele conseguiu se apresentar como alguém que simplesmente queria recomeçar. E o mais impressionante, funcionou. Nos primeiros anos, manteve um perfil ainda mais discreto. Trabalhos informais, pouca exposição, sem redes sociais. Aos poucos foi se integrando. Alugou um imóvel, conseguiu um emprego estável e, com o tempo, passou a ser considerado parte da comunidade. Mas essa integração não era espontânea, era planejada. Cada movimento calculado, cada palavra medida. Ele sabia que para manter a mentira precisava se tornar irrelevante aos olhos do mundo. E foi exatamente isso que fez. Ele escolheu empregos onde não precisaria de formação específica. Evitou ambientes onde exigissem histórico escolar ou familiar. Não usava cartões com frequência. Não fazia viagens longas e raramente permitia que alguém se aproximasse demais. Era como se existisse,
mas só pela metade. Mas por que alguém faria isso? Por que escolher viver uma vida tão solitária e cautelosa, se não estivesse fugindo de algo maior? O que havia em seu passado que precisava ser enterrado a esse ponto? A resposta ainda não havia surgido, mas as pistas já estavam espalhadas. E bastaria alguém curioso o suficiente para começar a juntar as peças erradas. A medida que los años pasaban, Martín se volvía una figura cada vez más estable en su entorno. Los vecinos lo saludaban sin sospecha, los compañeros de trabajo lo consideraban confiable y su ausencia de pasado ya no parecía importar. Incluso llegó a tener una relación sentimental, aunque breve y marcada por la distancia emocional. Cuando le preguntaban sobre su infancia o su familia, respondía con frases vagas como «prefiero no hablar de eso» o «no tengo contacto con ellos hace tiempo». Y por algún motivo, nadie insistía demasiado. Lo que pocos sabían era que Martín vivía en constante vigilancia interna. Un solo error podía echar todo abajo. Por eso, evitaba trámites complejos, mantenía siempre los mismos hábitos y se aseguraba de no llamar la atención en nada. Pero el precio era alto. No tenía vínculos profundos, no hacía planes a largo plazo, no bajaba nunca la guardia. Era un equilibrio delicado entre pertenecer y desaparecer, hasta que un pequeño detalle empezó a romper esa ilusión. Un cambio de administración en la empresa donde trabajaba obligó a todos los funcionarios a actualizar seus dados. Algo simples, copias de documentos, uma verificação de registros. Martim entregou os papéis como todos os outros, mas alguns dias depois foi chamado à sala de recursos humanos. Um número de identificação estava faltando. Nada grave à primeira vista, mas a partir dali as perguntas deixaram de ser formais e começaram a se tornar pessoais. ¿Quién era realmente ese hombre? El interrogatorio fue sutil al principio. Una encargada del área le pidió amablemente que revisara un número faltante en su expediente. Martín sonrió, prometió llevar los papeles al día siguiente y se marchó con aparente calma. Pero algo cambió en su expresión al salir de aquella sala. No era enojo ni preocupación evidente. Era algo más profundo, como si supiera que esa pequeña fisura en su rutina podía abrir la puerta a todo lo que había ocultado. Aquella noche no durmió, y al día siguiente, en lugar de entregar el documento solicitado, pidió unos días de licencia. Nadie lo había visto antes tan alterado. Algunos colegas pensaron que era por estrés, otros comentaron que siempre le había pasado algo raro. Y aunque oficialmente no hubo denuncias o investigaciones, ese movimiento fue suficiente para despertar a curiosidade de una pessoa en especial. Una antigua compañera de trabajo que solía llevar una lista mental de incongruencias sobre él. Decidió buscar en la red por curiosidad. Ingresó su nombre completo y ciudad, esperando encontrar alguna red social, una entrevista antigua, una mención en registros públicos, pero no apareció nada, como si ese nombre nunca hubiese existido antes de cierto año, como si todo comenzara de golpe, a partir de un punto sin origen, y cuando algo no tiene pasado, es porque alguien hizo un esfuerzo muy grande para borrar toda su historia. ¿Qué estaba tratando de ocultar Martín con tanto cuidado? ¿Y qué pasaría si alguien decidía seguir investigando? Mientras Martín intentaba desaparecer discretamente bajo la excusa de una licencia, la curiosidad de aquella ex compañera se transformó en algo más serio. No buscaba perjudicarlo, al menos no al principio, pero había algo que no encajaba y su intuición no la dejaba en paz. Así que comenzó a indagar con más precisión. Accedió a registros públicos, bases de datos laborales, incluso a antiguos listados de universidades. Ninguna coincidencia. Ningún Martín con esos datos existía antes del año en que comenzó a trabajar en aquella ciudad. Ese vacío encendió una alarma. Fue entonces cuando decidió reportarlo de forma confidencial a una agencia de verificación de identidad. Lo hizo sin imaginar las consecuencias.
Solo buscaba una confirmación, pero lo que recibió fue una notificación inquietante. Los documentos entregados por Martín no estaban vinculados a ninguna persona registrada oficialmente. Era como si ese nombre y esa identidad hubieran sido creados desde cero. En paralelo, Martín parecía haber anticipado lo que vendría. Había retirado dinero, cancelado compromisos y se estaba preparando discretamente para desaparecer otra vez. Pero esta vez, el cerco se estaba cerrando más rápido de lo que esperaba, porque en algún lugar una coincidencia empezó a surgir. Una imagen antigua, una base de datos olvidada, una noticia de hace casi 20 años, un rostro parecido, un nombre diferente. Alguien que había estado desaparecido durante mucho tiempo. ¿Era Martín esa persona? ¿Y por qué había hecho todo lo posible para no ser encontrado jamás? La conexión se dio casi por accidente. Un funcionario de archivo digital revisaba antiguas solicitudes de ayuda federal cuando encontró un rostro vagamente familiar. La imagen, deteriorada por el paso del tiempo, mostraba a un joven con expresión seria, registrado bajo un nombre completamente distinto. Lo extraño era que esa persona había sido reportada como desaparecida años atrás, en circunstancias nunca del todo claras. El caso se había enfriado y con el tiempo cayó en el olvido. El funcionario, intrigado por la similitud con el hombre que ahora usaba el nombre de Martín, envió la información a una unidad especializada en verificación de identidad. Allí compararon rostros, fechas, registros cruzados. No era una coincidencia. Las huellas digitales, obtenidas discretamente en su empleo actual, confirmaron lo que ya era evidente. Martín era, en realidad, otra persona. Alguien que había desaparecido sin dejar rastros y había decidido no volver jamás. La pregunta ya no era cómo había logrado engañar a todos durante tanto tiempo, era por qué lo había hecho. ¿De qué huía? ¿Qué pasado quería enterrar tan profundamente como para renunciar a su propio nombre? La respuesta llegó en forma de un antiguo recorte de periódico, una noticia breve, casi olvidada, que mencionaba un episodio familiar complejo. Nada gráfico, nada sensacionalista, pero lo suficiente para entender que Martín, o quien fuera en realidad, había atravesado algo que lo marcó para siempre. Y entonces surge la duda más inquietante. ¿Se puede culpar a alguien por querer desaparecer de su propia vida? Las autoridades decidieron actuar con cautela. No se trataba de una persona buscada por delitos, ni de alguien peligroso, pero el hecho de haber vivido durante casi 2 décadas con una identidad fabricada requería una explicación. Lo localizaron con facilidad. Seguía en la misma ciudad, aunque ya había cambiado de domicilio y dejado su trabajo. Cuando lo abordaron, no mostró sorpresa. Solo bajó la mirada y preguntó en voz baja si ya sabían todo. Lo trasladaron para una verificación de datos y una entrevista formal. Durante horas respondió con frases cortas, sin negar nada, pero también sin dar demasiados detalles. Parecía aliviado, como si el peso de los años finalmente estuviera cayendo de sus hombros. No se resistió, no protestou, solo pidió uma coisa, que não envolvessem outras pessoas. Disse que tudo o que fez foi por conta própria e por motivos que ninguém ali poderia entender de verdade. Com o tempo, sua história foi reconstruída com fragmentos soltos. Seu nome verdadeiro, sua origem, a cidade onde cresceu e o momento exato em que decidiu apagar tudo. Não houve um crime grave, nem um escândalo. O que havia era dor, uma dor silenciosa que o empurrou para uma fuga extrema. Lo que más impactó a los investigadores no fue la falsedad de sus documentos, sino el vacío emocional con el que había vivido todos esos años. Había renunciado a la autenticidad, a los lazos, a cualquier forma de pertenencia, y aún así, durante 18 años, nadie lo notó. Tras confirmar su identidad real, las autoridades optaron por no divulgar públicamente el caso.
No había delitos pendientes ni denuncias activas. El mayor cuestionamiento era moral. ¿Hasta qué punto alguien tiene derecho a reescribir su propia historia? En un mundo donde los sistemas de control son cada vez más rígidos, su caso parecía imposible. Y sin embargo, había sucedido. Los pocos que lo conocieron como Martín se enteraron por rumores, por fragmentos de información que se filtraron sin contexto. Algunos se sintieron traicionados, otros simplemente no supieron qué pensar. Nunca lo conocimos de verdad, dijo un excompañero. Pero era correcto, amable, solo parecía distante. Las reacciones fueron tan silenciosas como su vida había sido. No hubo indignación masiva ni escándalo en los medios, solo una sensación incómoda de no haber visto lo que siempre estuvo frente a todos. Él, por su parte, fue trasladado a otra ciudad bajo un programa de asistencia. No era protección ni castigo, era, quizá, una segunda chance para alguém que já havia recomeçado antes. E agora precisava fazer isso outra vez, mas sem mentiras. Nunca se soube o que ele realmente sentiu naquele momento. Se foi alívio, vergonha ou apenas cansaço. O que ficou foi um mistério, não sobre quem ele era, mas sobre quem ele escolheu ser. E o que isso nos diz sobre o peso do passado, porque às vezes fugir não é um ato de covardia. É um grito silencioso de alguém que não encontrou outra saída. Hoje, seu paradeiro é incierto. Algunos creen que cambió de identidad una vez más. Otros, que finalmente decidió enfrentar su historia con su nombre verdadero. Pero lo que nadie puede negar es que por 18 años logró algo que parece imposible. Vivir entre nosotros sin ser realmente visto. Ser alguien sin ser nadie. Su caso dejó muchas preguntas abiertas. ¿Qué tan frágil es nuestra idea de identidad? ¿Cuánto depende de papeles, números y registros? ¿Y cuánto de lo que mostramos a los demás? ¿Es posible empezar de cero sin arrastrar lo que fuimos? ¿Y cuántas personas más estarán viviendo ahora con nombres que no les pertenecen? Este no fue un crimen con escenas impactantes, ni un caso que ocupara titulares en todo el país. Fue algo más inquietante. Uma história sutil, silenciosa, que questiona tudo o que pensamos saber sobre confiança, memória e verdade. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a dejar tu comentario. ¿Crees que alguien cercano a ti podría estar escondiendo una identidad? No olvides dejar tu like si este tipo de contenido te interesa y suscribirte al canal para más historias reales que te harán ver el mundo con otros ojos. Y si quieres seguir explorando misterios como este, te recomiendo que veas el próximo video que aparece aquí en pantalla, porque a veces el mayor enigma es la persona que parece más normal.